tienes ahí tu Biblia, por favor, ábrela en Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, verso 12 al 16. Vamos a estar estudiando el día de hoy con el favor de Dios. Y el día de hoy le hemos puesto por título al estudio los 12. Y es interesante porque así era conocido este grupo de apóstoles a los cuales que primero fueron discípulos y Jesús les dio una comisión y por eso fueron llamados apóstoles después. Enviado, eso significa apóstol. Y estos 12, aunque eran 11 al final, uno ya sabe se suicida, y aunque eran 11 se les seguía conociendo como los 12. ¿Por qué? Porque el que les puso el nombre fue el Señor. Y Dios es el que se encarga de iniciar una obra y de terminarla. Entonces no se trata de ti, no se trata de mí, sino se trata de Él y de lo que Él ha hecho y va a hacer a pesar de quienes somos nosotros. Su amor y su poder se perfecciona siempre a través de nuestra debilidad. Y bueno, vamos a estudiar el día de hoy del verso 12 al verso 16. Dice la Escritura: en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Gracias te damos, Padre, por esta tarde. Gracias por la oportunidad, Señor, de predicar otra vez este mensaje, Señor, y gracias por el privilegio que nos das de servirte. Te pido que tú nos ayudes el día de hoy, Señor, que te manifiestes por medio de tu Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones a través de la predicación de tu palabra, y ayúdanos, Señor, a venir con un corazón dispuesto a escucharte. Haz un lado todo prejuicio, toda idea preconcebida que podamos traer de nuestra carne o de nuestra mente caída, y que tu Espíritu Santo tome el control de este lugar. Evita toda distracción, cuídanos, guárdanos de nosotros mismos y líbranos del mal, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Recuerdas la semana pasada? Jesús viene de un encuentro con religiosos y dos situaciones que sucedieron. Fue la primera, la discusión en el día de reposo. El judío llegó un momento en su vida que amaba más el día de reposo que a Dios mismo, y Dios fue el que hizo el día de reposo para el hombre, no al revés. Entonces el hombre pensaba que ellos ya podían ponerle al día de reposo connotaciones que salvaban, e incluso llegaban a pensar de que Jesús, la cruz es suficiente, más el sábado, entonces soy salvo. Eso es un error. Es Cristo y la cruz es más que suficiente. Amén. La cruz no lleva accesorios, la cruz no lleva absolutamente nada. Lo único que nos da a nosotros es salvación por medio de la fe en Cristo, por medio de lo que Él hizo. No necesitamos hacer nada ya. La salvación es de Dios, no es tuya, no es mía. Él la hizo, Él la consumó. Él lo hizo para nosotros y nosotros únicamente por creer, entonces somos salvos. Así de simple, ¿no? Y dices, ¿pero por qué? ¿No? Y le preguntan al ladrón de al lado, ¿qué hiciste para estar aquí, ¿no? En la eternidad? Y le creí al de en medio. Y el de en medio me dijo que podía yo pasar. Perdón, por la fe en Jesús, por la fe en Él. Ahora, los judíos habían puesto, hermanos, el día de reposo por encima de Dios. ¿Y por qué vamos a ver esto? Porque más adelante vamos a ver cómo Jesús aterriza todo este tipo de religiosidad al momento de llamar a sus discípulos. Ahora, el corazón religioso, mis hermanos, tiende sutilmente a convertir todo en religión. Acuérdate, religión es superstición. Entonces, yo tengo que estar yendo todos los domingos y todos los miércoles y acudir a todos porque en base a esto, pues yo ya Dios me va a hacer así, me va a hacer Dios like, ¿no? No, Dios ya te dio like cuando creíste en Jesús. Dios ya te dio el acceso, ya eres su hijo por la fe en Cristo. Lo que concibe y lo que conlleva después de ser ya con una naturaleza nueva hijo de Dios es conocer más y más a Dios. Por eso venimos. Los domingos no pueden ser religiosos, aunque aún cristianos podemos convertir nuestro domingo en algo religioso, ¿sí? Y ya lo vemos por costumbre y pues tenemos que venir, aunque afuera mi vida la viva doble vida y siga siendo lo que mi antiguo yo el domingo estoy en la iglesia, pues eres un religioso, ¿sí? Si no hay un cambio en tu vida. El corazón del religioso tiende a esto, a convertir algo tan hermoso que Dios ha hecho en algo supersticioso. ¿Por qué te digo esto? El día de reposo Dios lo había
hecho para que la gente, su creación, conviviera con Él, pero habían cambiado ellos esta misericordia de tener a este Padre de misericordia que es Dios y convivir con Él, lo habían convertido en juicio y enjuiciaron a los discípulos porque arrancaron espigas para comer ese día. Le dijeron, ¿cómo les es lícito hacer eso? Es una transgresión, y la historia la semana pasada lo vimos, y Dios les dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Amados, eso hace la religión. La religión es nada más acá, pero el corazón está lejos de Dios. La religión es nada más cosas religiosas, algo que empieza a convertirse en una costumbre, pero tu corazón está lejos de Dios. Y puedes incluso venir a Calvary y caer en religiosidad. Puedes ser pastor y ser religioso a veces y pensar que ya estás haciendo, entonces Dios ya se agradó de ti porque tú estás siendo visto a través de la sangre del Cordero. Lo que sigue es buscarle por amor a Él, buscarle a Él, y la religión empieza a tomar ese lugar de Dios y caes en legalismo y en esta ignorancia de lo que realmente Dios quiere contigo. Dios quiere una relación con nosotros. La religión, hermanos, jamás va a acercar a las personas a Dios. Los lugares donde está todo este tema de liturgia muy marcado y la religiosidad muy marcado, ahí no está Dios. Dios está en una relación personal con el creyente. La religión jamás va a acercar a las personas. ¿Sabes quién es el único que acerca a las personas a Dios? Es Jesús. Es el Espíritu Santo. Dios se va a revelar a sus hijos por medio de esto, de la palabra. Y tiene que estar el Espíritu Santo ahí a través de su palabra. Pero cuando se cambia esta relación con Dios, aparece esta religiosidad. Y todos, te vuelvo a repetir, en algún momento del día puedes caer en eso. No oré hoy, Dios se va a enojar conmigo. A ver, no, ¿ya te acordaste que no oraste? Sí, bueno, estaciónate, métete al baño en tu trabajo, no seas algo y ora. ¿Sí? No leí hoy, Dios me va a castigar. No, cálmate. Tú, niños, oren porque Dios los va a castigar si no oran. No, o sea, esa es religiosidad. Tiene que venir de un corazón agradecido con Dios, porque Dios se agrada de eso. Isaías 66:1 lo dice muy claro. Yo ya no quiero sacrificios. Yo quiero que tiemblen ante mi palabra. Yo quiero que tengan una relación conmigo. Eso es lo que yo quiero. Ahora ahí es básicamente eso. La religiosidad hace su aparición, Dios se resiste y Dios ya no está más en esos lugares, porque la soberanía de Dios se ha hecho a un lado y han permitido que la sabiduría humana tome el lugar del consejo de Dios. Y eso hace, mis hermanos, que no podamos distinguir en algo tan básico como estos fariseos no distinguieron ese día. Tenían hambre, querían un plato de comida y no, es sábado, es en serio, y no habían distinguido. Eso es lo que hace la religión. Se va hacia un lado el amor y entra la soberbia y todo esto. Y Jesús les recuerda que David tuvo hambre en su tiempo y comieron de un pan que era nada más para los levitas, y que es la misericordia, que es lo que Él está interesado. Pero también le ponen un hombre de mano seca, no sé si te acuerdas. Este hombre tenía temas con su vida porque trabajaba y las manos servían para esto, para el trabajo, y le pregunta a los fariseos, ¿es lícito hacer bien? Jesús le pregunta a los fariseos, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o quitarla? Y es ahí, ¿no? Mis hermanos, está el hombre ahí puesto y el hombre está viendo que me van a sanar o no, qué tal si me sanan y me apedrean, qué tal. Y Jesús rompe con todos los paradigmas de la religión, hermanos, y lo sana, porque Dios está interesado en el cuidado, en el bienestar de sus hijos. Dios está interesado en eso. La religiosidad nubla la mente de las personas al grado que se pierde el piso y en algunos casos extremos prefieren ver a la persona muerta o adicta muchas veces. Les dije en la mañana, cuando yo me convierto hace 14 años, mi familia me decía, preferíamos como estabas de alcohólico y drogadicto y todo antes, que seas aleluya y hermano separado. Mi abuela al día de hoy me sigue diciendo hermano separado, ¿sí? En lugares musulmanes, las personas que se convierten al cristianismo los desheredan por completo, los persiguen o incluso los mandan a matar a su propia familia. Hermanos, la religión mata, Jesús da vida y vida eterna. Amén. Jesús salva. Ahora, ¿qué está pasando? Bueno, cuando Jesús sana a este hombre y salva esta vida de este hombre para que pueda seguir trabajando y sana su corazón, dice el verso 11, para entrar ya en contexto,
Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podían hacer contra Jesús. Estudiamos la semana pasada que ahí se organizaban ya para empezar a intentarlo matar. Entonces se les olvidó a los religiosos la religión. Dato interesante, a un religioso, cuando está basado su relación con Dios en lo que hace o deja de hacer, al instante se le olvida que es hijo de Dios para hacer maldad. Se le olvida, ¿sí? Piensa, no, es que ya guardamos el sábado, ya el viernes en la noche, desde ahí estuvimos y de repente, hay que matar a este hombre. En serio, te brincas de un momento a otro. Sí, porque eso es lo que hace. La religión únicamente cubre superficies. Cristo y el Espíritu Santo van hasta el corazón de la persona, hasta el fondo. Cuando alguien está en Cristo, mis hermanos, las cosas son diferentes, porque sabe que no es un momento. Tú sabes que Dios sí, Dios está aquí. Cuando se reúnen 2 o 3 en su nombre y alabamos, sentimos la presencia, y aquí está, es una promesa. Pero nos vamos y esto queda un calor infernal. Te digo, yo he venido en las tardes por algún detalle o algo y no están los climas encendidos. Santo Dios, la iglesia se convierte en el infierno, ¿sí? Y dices, es un horno. Bueno, ni cucarachas hay, se mueren, no te digo todo, ¿sí? Y entonces es esto. Pero cuando tú estás en Cristo, sabes que Él está en todos lados y que realmente tienes una relación viva con Dios, porque tienes un Dios vivo, porque Él está vivo, amén. Tenemos un Dios vivo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Jesús nos va a mostrar en el versículo 12, dice, en aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y siempre he dicho, hay muchas cosas por orar y nos falta mucho por orar, no oramos lo suficiente. Si tú me dices, yo oro lo suficiente, voy a orar por ti. ¿Sí? No oramos lo suficiente. Necesitamos mucho por orar. Cuando se presenta una necesidad es una buena oportunidad para orar. Cuando ves algo en tu familia es una buena oportunidad para orar. Cuando tú ves algo en tu vida es una buena oportunidad para orar. Y te digo algo, ora por las personas porque muy probablemente alguien está orando por ti. Entonces tú eres respuesta a oración aquí. Todos los que estamos aquí y a veces uno está desanimado y de repente viene así como que algo, wow, ¿qué pasó? Pues alguien oró por ti en ese momento. Sí. Hermanos, la oración tiene poder, amén. Claro que tiene poder. Ahora, ¿recuerdas dónde está viniendo el Señor? El Señor está viniendo de que ya los religiosos se habían juntado para matarlo. Y uno podía estar en estrés y en angustia y decir, bueno, ¿qué está pasando? Van a matarme. Ya están empezando a confabularse con los herodianos, ya estaban planeando su muerte, pero Él ya lo sabía. Jesús no lo tomó por sorpresa a la cruz. La cruz, mis hermanos, no fue un accidente. Él puso su vida, ¿sí?, por nosotros. Ahora, en estos momentos de angustia que pudieras tener, así como Jesús nos está hablando el día de hoy, ¿qué haces? Lo que menos te da ganas en momentos así fuertes, y me vas a decir que no, porque yo sé que sí es verdad, porque a mí me ha pasado, lo que menos te da ganas es de orar. No te da ganas de orar, quieres resolverlo. Ya después oras, ya que regaste todo, hay que orar, ándele pues. ¿Sí? ¿Por qué crees? ¿Por qué cuando estás engorilado, así le decimos enojado, no te da ganas de orar? ¿Por qué pasa eso? Porque tu carne se opone al Espíritu, amado. Tu carne se opone al Espíritu. Tienes una batalla en tu interior entre tu carne y el Espíritu Santo. Y a la carne le añades el enemigo que luego está ahí como sopilote nada más viendo que tirarte y te lo crees. Y atención, no es que orando se va a resolver las cosas. Porque a veces pienso, voy a orar y esto se va a solucionar a mi favor. No. Entonces ya voy a tener lana. No siempre. Todo va de la mano de la soberanía de Dios. Y si Dios en su soberanía ve que para ti te va a funcionar eso, va a decir, va. Si no, no. Pero ¿qué está pasando? Entonces, ¿por qué voy a orar, pastor? Si no va a funcionar, si lo que yo quiero no se va a hacer. ¿Sí, no? Exacto, no se va a hacer porque no es lo que tú quieres, es lo que Dios quiere. Pero orando, ¿qué voy a ganar? Tal vez no vas a ganar lo que quieres pedir, pero sí vas a dejar muchas cosas como el estrés. ¿Sí? Pero si orando te va a impedir que estés en la carne y que hagas de las tuyas. ¿Te acuerdas aquel grito? ¿Te acuerdas aquella enojada, todo lo que hiciste cuando estabas enojado porque estabas estresado por algo? Bueno, eso es carne. La ansiedad, el estrés, todo eso no es respuesta del Espíritu Santo, es respuesta de la carne. Estás en la carne. Que al final, si tú perseveras en eso, terminas alejándote de Dios. Dios no se va, tú terminas alejándote de Dios. Les dije en la mañana, imagínate estar en la cárcel
a punto de morir, ya no tienes nada, no tienes familia, estás encerrado en una cárcel, muchos amigos te traicionaron y tienes que enviarle una carta a una iglesia que está pasando persecución, donde están siendo asesinados los niños, los adultos, mucha gente de esa iglesia está siendo perseguida y te dan una pluma y un lápiz. Tienes que escribirle a esa iglesia. Escríbele, Pablo, porque quieren saber de ti. Y hablo del apóstol Pablo escribiéndole a los filipenses en 4, 6 y 7. Si veniste a la oración el miércoles, este fue el texto que estudiamos. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, acción de gracias. Con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En qué dice? En Cristo Jesús. Amados, el afán es una obra de tus intentos de resolver algo. ¿Quieres resolver algo? No, tranquilo, yo está en mis manos. Y ves que no quedas, ¿no? En una ocasión, ahí voy a ventanear mi voz, a mí mismo. En una ocasión se nos descompuso la secadora de la casa y vimos un tutorial en YouTube y está fácil, pregúntanos cómo nos fue. Acabamos llamando a un técnico, pagué más, abrimos, se destripó toda esa cosa y al final, Dios mío, fue todo un drama, me corté, casi me divorcio, ¿no es cierto? No, fue horrible, fue muy feo, porque yo lo quise hacer. Y me afané y perdí todo el día y me enojé y pasó y dije, y estas 8 horas que pude haber estado en mi casa con mis hijos, con mi familia o disfrutando, me la pasé de necio en una secadora. Tú eres químico, me dice el Señor, tú no eres mecánico de lavadoras, me dice. Y ya lo entendí. Entonces, a veces es esto, queremos nosotros resolver algo y al final no quedas bien con nadie, ni contigo mismo si le quieres llamar, y al final te alejas de Dios. Pablo dice: presenta tus afanes. Por nada estés afanoso. ¿Sabías que el ministerio puede ser un afán? Tu trabajo es el número 1. Todo puede convertirse en un afán cuando lo pones por encima de tu relación con Dios. ¿Sí? Y Pablo dice: por nada estés afanoso. Y tú le puedes decir a Pablo hoy: ¿de qué me estás hablando? Tú eres el apóstol Pablo, no, él está encerrado y está a punto de ser ejecutado. Tenía por afanarse Pablo, tenía razones para estar afanado, miles. Pero él dice: dejo todo en manos de Dios, preséntate ante Dios, así como Jesús lo está mostrando, con oración, con ruego y acción de gracias. Y la respuesta de Dios siempre va a ser esta: a los que somos sus hijos, que estás lleno del Espíritu y que confías en Él, cuando oras o cuando oran por ti, irremediablemente vas a tener lo que dice este texto: una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. El ser humano caído y que piensa que puede resolver las cosas te va a decir: te hace falta terapia. No, te hace falta orar, te hace falta meterte con el Señor. Los hijos de Dios no vamos a terapia, los hijos de Dios vamos a la cruz. Amén. Vamos al Señor. La gente te puede decir: haz esto. No, y Jesús te está diciendo hoy: yo voy a darte paz que sobrepasa todo entendimiento terrenal. Todas las ciencias terrenales se quedan cortas con la paz que Dios puede darte de manera sobrenatural. Porque entonces, ¿qué pasaría si tú no llevas esto? Imagínate al Señor. El Señor ya planearon su muerte. Él sabe que lo van a matar. Y Él está pensando además la siguiente decisión que sigue en los siguientes textos, que es escoger a quienes va a encomendar a su amada, a la iglesia. O sea, yo voy a hacer toda la obra y les voy a encomendar este mensaje, muchachos, a 12, de los cuales unos eran pescadores, uno lo iba a traicionar. Él ya sabía todo el panorama. ¿Y cómo lo hizo? Tuvo que orar. Y Jesús nos está diciendo esto: cuando tú oras, tus pensamientos ya no van a divagar más. Ya no vas a estar pensando en todo eso todo el día, porque entonces vas a estar descansando, porque tu fe está puesta en el Hijo de Dios. Y si no descansas, es porque no estás en Él. Ecuación sencilla: si no estás en Cristo, no vas a descansar. ¿Cómo saber que estoy en Cristo? ¿Estás estresado, afanado? Bueno, no estás en Cristo, brother. Necesitas descansar. Si no descansas es porque lo estás haciendo con tus fuerzas. No puedo avanzar, tengo este tema en el trabajo con mis hijos, con mi esposo, con mi familia. No estás descansando porque lo estás haciendo con tus fuerzas. Si no descansas, escúchame, vas a tomar malas decisiones.
¿Sabes cuántas malas, si hubiera bibliotecas para, voy a escribir un libro de mis malas decisiones? No, hombre, un pergamino como de... ¿sí? Y eso pasa cuando no descansamos. Vamos a tomar malas decisiones. Si no descansas, vas a cansar a los demás y vas a ser una carga para los demás. Sí. Y va a decir, es mejor que te vayas para que nos des descanso. Imagínate, Jesús está comenzando este camino a un juicio y Él se pudo quedar estancado pensando, me quieren matar. No, imagínate. Sí. ¿Alguien conoce a alguien? ¿Un terapeuta? No, imagínate el Señor. Esto tenía que seguir adelante. Cristo tenía que ir a la cruz. Cristo tenía que terminar la obra que le fue encomendada por el Padre. Y para nosotros es lo mismo el día de hoy. Tú tienes que continuar, tienes que perseverar. Los baches están ahí, sí, y en un bache no tomas buenas decisiones, estás intranquilo, dejas de ver a Dios, pero Dios te dice, tu mirada tiene que estar en mí. Y cuando estás en mí, cruzamos nuestras miradas, hago algo increíble contigo. Pero tienes que buscarle a Él. No puedes quedarte estancado, no puedes estar en lo mismo. Él quiere tenderte la mano y decirte, vamos, hijo. Esto, el cristianismo lo hemos dicho muchas veces, no es como comencé. Hace 50 años, no, ni cómo estuviste, ¿sí? Ni cómo estás. El cristianismo es cómo terminas la carrera, cómo perseveras en él. Y hoy Dios te está diciendo, tienes que salir de ese bache espiritual en el cual estás. ¿Cuántos podemos entrar en un tema bache espiritual? Yo le llamo así, no sé si existe en teología ese término, pero es esto, un estancamiento donde estás en lo mismo. ¿Cuántos de aquí pueden estar en eso? Todos podemos estar. No somos perfectos, estamos en un cuerpo caído y te juegan malas pasadas la carne y el mundo, pero cuando cruzas tu mirada con Él, entonces Él te levanta. Y hoy Jesús te está diciendo, yo tengo que tomar esa decisión de seguirle adelante, no me puedo quedar estancado en el pasado, no puedo quedarme todo de que me van a matar, y no, vamos para adelante. ¿Por qué? Porque ¿quién tenía el control de su vida en ese momento? Era Él. Al día de hoy, amados hermanos, Jesús tiene el control de tu vida, hasta de tus cabellos, para mis amigos pelones, ¿sí? Sí, todavía tienes ahí uno que otro pelillo, Él está en control de eso también, ¿sí? Ahora Jesús tenía que tomar una decisión después, y aquí está el verso 13, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales llamó también apóstoles. Y bien, está orando por este camino difícil que iba a estar pasando. Y estuvo toda la noche, dice el texto. No creas que oró nada más 10 minutos. Señor, ayúdame, amén. No, toda la noche. Y orar por este camino difícil que iba a pasar, sí, pero también por esta decisión importante. Y esto es importante. Si tú vas a tomar una decisión, tienes que orarlo. ¿Sí? A veces queremos decirle a Dios, ya oré. Y tu mente, sí, pero realmente es no. Dios no te ha dicho nada. Y te desesperas y ahí es donde la regamos y nos va mal porque no esperamos la respuesta de Dios. Dios va a revelarse a través de su palabra y Él te va a hablar. Pero aquí Él está esperando, está orando por esta decisión que iba a hacer. Ahora, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es un aprendiz, es un alumno. Y un apóstol, ¿qué es? Es un mensajero escogido y enviado con una comisión. Al día de hoy, ¿hay apóstoles? No. Lo que hay son payasos estafadores, pero no son apóstoles. Apóstoles solamente los que están escritos en la palabra de Dios. No hay más. No hay más. Aquí Jesús está diciendo, fíjate, en el capítulo 10 de ese mismo Lucas, Él tuvo muchos discípulos. Dice, ¿cuántos discípulos tuvo Jesús? 12. No es cierto, tuvo más. ¿Apóstoles? Sí, solo fueron 12. Pero realmente el capítulo 10 de Lucas y otra escritura nos dice, te lo van a proyectar. Después de estas cosas designó el Señor también a los otros 70, ¿sí? O sea, habían más, a quienes envió de 2 en 2 en adelante de Él a toda la ciudad y al lugar donde Él había de ir. Jesús tuvo más discípulos, hubo más gente que se acercaba. Un discípulo, te dije al principio, es esto, es un aprendiz, es un alumno. Pero de esos aprendices y alumnos que Él tuvo, iba a escoger a estos de manera única, y fue un evento único, a los cuales ellos iba a enviar. Sí, y iba a tener este tema más fuerte con ellos. Dice, y escogió a 12 de ellos, ¿no? Y es interesante, les dije en la mañana que en la tradición los alumnos escogían a su maestro. Aquí yo estoy viendo al maestro
escoger a sus alumnos, escoger a sus apóstoles. Y mayormente cuando nos dicen, cuando vamos a jugar la reta de fútbol, al gordo es al último que agarras, ¿sí? Sí, a mí me ponen de portero siempre al final. Creen que no los veo, pero los perdono y los amo, ¿sí? Mayormente la reta de fútbol siempre escogen al flaco, al más rápido, ya. Escógeme a mí porque al pastor siempre le van a dejar ganar, ¿sale? Entonces, mayormente escoges a personas que son capaces, o cuando estás en una empresa o algo, vas a agarrar a la gente que, pues, que tiene una experiencia y mándame el currículum, a ver cómo estás, ¿sí? Y Jesús, vamos a ver qué fue lo que vio de estas personas a las cuales escogió. Y aquí no les está diciendo, ustedes van a ser especiales porque ustedes son especiales. No, ustedes van a ser especiales porque van a llevar un mensaje especial. Y el mensaje era el Evangelio. Sí, era el Evangelio. El Señor los estaba empezando a llamar y los llamó por sus capacidades, no. Por ser estudiosos, tampoco. Y hermanos, todo eso fue dirigido por el Señor porque tenía que juntar esto. ¿Y por qué 12? Porque eran 12 patriarcas también y tenían que ser 12 y al final iba a ser todo un pueblo y en el trono ahí están. Lo estudiamos en Apocalipsis, en casa puedes ver en YouTube. Pero, ¿qué estamos viendo acá? Que el Señor está llevando a estas personas y muchos de ellos no iban a creer en Él. Y ya sabemos la historia de Judas, lo que pasó Pedro y todos los demás. Y aún así, Él tenía que elegir a 12. Imagínate que se te forman 20 personas y te dicen, tienes que agarrar de estas personas 12 que van a caminar contigo. Pero tú ya te enteraste por un chisme de que una de esas personas te va a traicionar y la otra te está transando. ¿Sí? ¿Tú lo vas a escoger? Pues claro que no. Bueno, Jesús ya sabía las fallas de estas personas. Capítulo 6, 64 de Juan. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Jesús les está diciendo a sus apóstoles. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Antes de seleccionarlos, Él ya sabía sus fallas. ¿Sabías que el Señor te ha llamado a pesar de tus fallas? Él ya conoce tus derrotas. El bache en el que estás, Él ya lo sabía. Las fallas que tú ni aún sabes que pudiste o que vas a caer, Él ya las sabe. Y te llamó a pesar de sus fallas. Te llamó a pesar de tus caídas, de tus fallas, de tus caídas. Y Él te llamó por una simple razón, Él te ama. Y Él ya vio la obra terminada en ti. Él ya vio la obra terminada. ¿Tú lo harías? No, claro. Por eso la gracia es del Señor. Eso, mis hermanos, se llama gracia. Te dio gracia, te llamó por gracia. Por eso decimos, es mejor equivocarnos por el lado de la gracia a por el lado del legalismo. El legalismo es, no vas a hacer, no sirves para nada, y a la hora sirvió para algo y quedas en ridículo. O mejor dar otra oportunidad y la vuelven a regar y dale más gracia y otra vez ya después de la tercera pues ya no, ¿verdad? Pero imagínate, es eso. Ahora, ¿quiénes eran estos llamados a esta misión? Ahí van los nombres de la selección mexicana de fútbol que tenían, igual de malos eran. Fíjate qué dice, el verso 14 al 16. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, a Judas, hermano de Jacobo, a Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y qué feo que cada vez que se menciona a Judas, aparece y llegó a ser el traidor. Imagínate que tú tengas eso al final de tu carrera y tu nombre que llegó a ser el traidor. ¿Te imaginas? Judas cargó con eso hasta el día de hoy, y Judas al día de hoy está en la antesala del infierno. Él no se arrepintió. Sí. Y ahorita cuando lleguemos a él vamos a hablar un poco de él. Sí, vamos a tratar de ver todos. Yo creo que si nos da, nos vamos a las 4 de la tarde hoy, así que prepárate. No es cierto. ¿Por qué 12 apóstoles? Ya te lo expliqué. Ahora, lo importante acá es que Él los escogió, no ellos lo eligieron a Él. ¿Sí? Y el primero que vamos a ver el día de hoy, el primero en la lista, es uno de mis favoritos, Simón. ¿Sí? O sea, Simón es uno de mis favoritos. No, o sea, Simón, a quien también llamó Pedro. Pedro significa, es un apodo o un sobrenombre que Jesús le puso. Realmente Simón era su nombre. De hecho, era muy común ese nombre. Simón, todo el mundo se llamaba Simón.
en ese entonces. Lo interesante es que aquí Jesús le pone este nombre porque viene del griego Kefas, que significa fragmento, pedazo de piedra. No roca, como se han dicho, que Pedro es la roca y sobre él se edificará su iglesia. Imagínate, tremenda aberración, ¿no? La roca de los siglos, la piedra de los siglos, la piedra angular, ¿quién es? Cristo. Entonces Pedro es un fragmento de piedra, eso se llama, es esa traducción correcta. No la roca sobre la cual se iba a edificar, no, Cristo es la roca y el fundamento de los apóstoles viene por encima de la roca y los profetas del antiguo pacto también, es la base de nuestra doctrina como cristianos. Ahora Pedro tenía muchas características buenas, ninguna. Cuando únicamente él hacía algo bueno era porque el Espíritu Santo lo estaba usando. Cuando él decía, bien has dicho, Simón, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, que ni cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, no fue un paloma para él, no fue un acierto de él, fue el Padre, se lo reveló. Entonces, eso es increíble porque Pedro tenía muchas características, en su gran mayoría malas. La primera, era un hombre imprudente. Y lo vemos, no vayas a la cruz, no me laves los pies, hacemos una enramada. Imagínate en un momento tan espectacular, donde está Elías y Moisés en el monte de la transfiguración, Cristo lleva a Jacobo, a Juan y a Pedro, y está algo tan hermoso, y ¿tú qué hubieras hecho? Yo me pongo a pensar, pues yo qué hago, yo admiro ese momento. Y Pedro dice, ¿quieres que hagamos una casa, Señor? Y nos quedemos aquí para siempre, ¿sí? Imprudente. En ese momento se desapareció, se hizo a un lado todo lo que es esta teofanía que se le llama, y al final, ¿quiénes quedaron? Pues nada más ellos. Imprudente. También lo vemos diciendo, no vayas a la cruz. Imagínate que el Señor hubiera prestado oído a sus imprudencias. Por eso cuando el Señor le dice a Pedro, Simón, es cuando lo está reprendiendo. Y cuando le dice Simón, Pedro, es cuando está haciendo algo bueno, ¿sí? Búscate ese dato curioso en la Escritura. Pedro también era impulsivo, dije en la mañana también, le cortó la oreja a un sacerdote, a un soldado de un sacerdote, Malco se llamaba, y hemos visto que Pedro no era espadachín, entonces él quería volarle algo más, no le quería cortar la oreja, ¿sí? Y tiró el cuchillazo a donde cayera y pues bueno, fue la oreja y Dios lo sanó. Era muy bravucón, era pleitista. ¿Por qué amas a Juan? ¿Por qué a mí no? ¿Y por qué Juan se va contigo abrazado? ¿Y yo qué? ¡Ámame! ¿No? Necesito amor, ¿no? Y Jesús le dijo, cállese. No es cierto, no le dijo así. No, le dijo así. Jesús le dijo, ¿y a ti qué? Si él quiere que vaya conmigo y quede hasta el final, ¿a ti qué? Juan iba a morir, va a ser el último de los discípulos en morir, y ahorita que lleguemos a Juan lo vas a ver. Pedro tenía algo que me llamó mucho la atención y que al día de hoy es lo que están batallando muchos jóvenes y viejos como nosotros. El tema es con el qué dirán. Pedro no se sentaba, ya Cristo resucitado, ya Cristo ascendido, ya él había dado su discurso, ya había sido lleno del Espíritu, ya había caminado en el Evangelio, pero aún así batallaba con el qué dirán. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Recuerdas? En Gálatas Pablo lo reprende y dice es que Pedro estaba haciendo algo que era digno de reprender. Se sentó a comer con los judíos y hizo a un lado a los gentiles. Dice Pablo, y yo me enojé mucho. ¿Sí? Fue y lo reprende, dice en su carta. Pedro tenía esto todavía, se le salía de vez en cuando y el cobre. ¿Sí? Tenía problemas con el qué dirán. Y tenía este grado de elitismo, y al día de hoy es el problema con muchas veces con nosotros, sobre todo con el tema de las redes. Estamos tan enfocados en el qué dirán que te olvidas de lo que te debe de importar, de quién dirá de ti. Se te olvida de lo que Dios opina de ti. A veces se nos olvida eso y nos enfocamos tanto en el qué dirán. Y mira, ¿y qué va? No, preocúpate mejor. ¿En qué opina Jesús de ti en este momento? ¿En cómo está tu vida espiritual delante del Señor? ¿Sí? Ahora, no por eso te estoy diciendo que tu testimonio no importa y vive como se te pegue la gana. No. Pero si realmente te importa y tomas en serio la relación con Cristo, entonces sí te va a importar lo que viene después. Pero es primero esto.
El qué dirán a mi amado Pedro lo llevó a la cúspide de su cobardía. Lo llevó a dejar solo a su maestro. Lo dejó solo, ¿sí? A su amigo, a quien lo había enviado, a quien lo había discipulado por 3 años, lo negó 3 veces. Y creo, mis amados, que no hay nada más triste que ver a alguien dejar solo y traicionar la causa por irse al mundo. Sí. Eso es lo que nos pega mucho como iglesia. Como pastor, a mí me duele muchísimo cuando se van al mundo. ¿Por qué? O por seguir eso, por el qué dirán. Les importa mucho eso. Y no es que lastimen, sí lastiman el corazón de nosotros y de la iglesia, sí, pero no te vayas por eso, sino que entristecen el corazón de aquel que murió por ellos también. Pedro había escuchado de la boca de Jesús: lejos de mí nada puedes hacer. Lo escuchó así de viva voz y se alejó. Lo dejó solo, lo abandonó. Y qué interesante, porque esto es amor y misericordia, porque yo pienso que estoy abandonando al Señor y me voy, no me interesa, Señor, ¿no? Ya haces tu show, ¿no? Nos vemos ridículos, ¿sí? Porque no es que el Señor diga: ya se va a ir y me va a abandonar. ¿Entiende? El que pierde somos nosotros. Y Él te ama y Él va a estar ahí, siempre, siempre está ahí. No, tú piensas que lo estás abandonando a Él, no, porque Él nunca te abandona. Tú en tu mente piensas: me voy a dar un break del Señor, y el Señor así está contigo. Cuando ya regresas dices: ¿qué está pasando? Ves sus brazos de amor, ahí está Él. Él es fiel, amén. Él es fiel. Pedro fue el primero a quien Cristo se le presentó resucitado. Dije: si a mí me traicionas, me haces lo que hiciste, yo no te voy a dar este privilegio, brother. Pero no, fue el primero al que se le aparece, y fue el primero en dar uno de los discursos más poderosos, en donde se convirtieron 3,000 personas. Sí, Pedro, en Hechos capítulo 2. Al final, no importa las caídas, no importa la situación, al final Pedro cumplió su llamado. Y su llamado y nuestro llamado es estar aferrados a Cristo. Amén. Es no soltarnos de Él. 2, viene Andrés, su hermano de Pedro. Andy, este hermano casi no sabemos mucho de él, sin embargo, sabemos que él fue el que llevó a Jesús a Pedro. ¿Sí? Imagínate, capítulo Juan 1:41. Halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Andrés era discípulo de Juan el Bautista y había escuchado, y entonces cuando ve a Cristo, Andrés dice: esto lo tienen que saber. ¿Y a quién llevó? A Pedro. Fue a buscar a su hermano. Carnal, hemos encontrado al Mesías. ¿Sí? Esa es mi versión, ¿verdad? ¿Sí? Imagínate, al día de hoy hay esto. Es ir y comunicar el mensaje. Tú no sabes las cosas que suceden cuando tú invitas a alguien a la iglesia. Tú estás aquí porque a lo mejor alguien te invitó. ¿Sí? Y a lo mejor dices: hoy es mi último día, ya me voy. No te vayas, te amamos. ¿Sí? Invita a alguien más. De eso se trata. No estamos en un interés de dinero, ni en un interés de ganar, que esto se llene. No, estamos interesados en que Cristo cambie tu corazón. ¿Sí? Que la palabra se te enseñe tal cual está. Ahora es interesante que este hombre llevó a su hermano, ¿sí? Y Jesús le contesta muy, muy hermosamente a estos dos: tú no me encontraste. ¿Recuerdas? Le contesta Andrés: yo ya te había escogido. Yo ya te había escogido. Y si tú respondiste a una invitación de alguien hoy, no tú respondiste. O sea, no tú decidiste venir. Alguien ya te estaba buscando desde hace mucho tiempo. Y lo único que hiciste fue responder. Pero alguien era, y su nombre es Cristo. El 3 es Jacobo y Juan. Y los puse juntos porque son los hermanitos. Los hermanitos veneno, les decimos, ¿no? Hubo un verdadero caos estos dos hermanos. ¿Qué familia? Jacobo y Juan. Eran llamados los hijos de Zebedeo, ¿sí? Zebedeo era su papá, era un pescador, conocido porque tenía varias barcas y era un hombre bien económicamente ahí. Y ellos eran pescadores, y Jesús les puso un sobrenombre, Boanerges, llamado los hijos del trueno. Y no se los puso por buenas personas. Eran personas con un carácter explosivo, eran agresivos, pleitistas, gandallas. No, hombre, o sea, ¿y de verdad, Señor, esos los quieres en tus filas?
Y me dice el Señor, sí, también a ti. Yo, bueno, me callo, ¿verdad? Entonces, en una ocasión en Lucas 9:54, te voy a contar esta historia, aquí te lo van a proyectar. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, ¿qué habían visto? Bueno, Jesús había entrado a predicar a un lugar y lo despreciaron. Entonces estos dos discípulos, Jacobo y Juan, le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Sí? Te digo, eran buena onda. Mejor no te metías con ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no habían creído en Jesús. Dijeron, pues vamos a darle cuello a todo un pueblo, los matamos, ¿cuál es el problema? Órale. Estos hermanos también, mis hermanos, fueron los que le pidieron a Jesús sentarse uno a la derecha y otro a su izquierda. Dato interesante, no fueron ellos los que hablaron con Jesús, mandaron a su mami. Ay, tiernos, ¿no? Muy valientes, y mandaron a su mamá. Su mamá fue y, Señor, y los dos atrás, los dos Boanerges detrás de su mamá, ¿no? Imagínate la escena. ¿Será que uno de mis hijos se pueda sentar a la derecha? O sea, sí, uno en el lugar del Espíritu Santo, otro en el lugar del Padre, y así, esa locura. O en lugar de los 12 ancianos, una locura. Quería que sus hijos se sentaran en el... Imagínate. Y sí llegó a ser más adelante que pasaron esos lugares. Según en Apocalipsis vimos que uno de los 12 es para... Pero no era ese momento. Ellos querían el trono. ¿Sí me explico? Ellos querían el lugar ahí de Dios, ese lugar pegado a Él. Y esos dos hermanos le dijeron, pero no habló, fue su mamá, ¿sí? ¿Y qué les dijo Jesús? Ay, tan grandotes, y viene su mamá a hablar conmigo, ¿no? Míralos. Nada, les dijo eso. Digo, los lugares ya fueron dados. Así que, sáquese, ¿sí? Jacobo fue un exponente del Evangelio. Eso fue el final. Fue un gran exponente del Evangelio. Y fue el primer mártir. Fue el primero en ser asesinado. Herodes, en Hechos 2:2, Herodes le cortó la cabeza. Y fue el primer mártir de la iglesia. Fue el primero en morir. Al final de sus días, Juan llegó a ser el discípulo amado. Ve qué cosas hace Dios. De ser hombres egoístas, de ser hombres, todo lo que te dije, al final llegó a ser un hombre que ardía por predicar el Evangelio. Te estoy hablando de Jacobo. Tanto fue así que no tuvo miedo, que enfrentó y murió decapitado por Herodes. Pero también vio a Juan siendo conocido como el discípulo del amor. ¿Te lo hubieras imaginado? Yo no. Pero Jesús, cuando los llamó, Él ya había visto su final. Y eso hace contigo y conmigo. Él ya vio tus tropiezos. Él ya vio ese día que dijiste, ya no quiero nada contigo. Él ya vio ese día que te alejaste. Él ya lo vio. Y aún así te llamó. Porque su llamado no depende de ti, sino de su misericordia. De quién es Él, de su gracia. Juan, por otro lado, te dije, fue conocido como el apóstol del amor y murió ya de viejito. Sí, fue usado, ya escuchamos cuando estudiamos Apocalipsis, él, en Patmos, él escribió el Apocalipsis y fue usado por Dios y al final fue conocido como el apóstol del amor. Increíble. Y ahora estamos viendo que Jacobo, Pedro y Juan andaban siempre juntos con Cristo. ¿Por qué crees? Date cuenta en la Escritura, cada vez que busques Pedro, Jacobo y Juan, siempre el Señor los llamaba. ¿Será que eran los mejores? No, eran los más necesitados. Eran los más necesitados. Entonces tú y yo, a mayor necesidad de Cristo, más pegados estaremos de Él. Cuando tú sientas que ya no le necesitas, ten mucho cuidado. Lejos de Él, nada podemos hacer. Amén. En el 5 habla de Felipe. Y no es Felipe del libro de Hechos, aquel que conocido como el evangelista que le predicó a este hombre del bautismo. No, es otro, es Felipe, es un diácono, no es el diácono de Hechos, perdón, es otro. Y en Juan aparece, Juan 1:43, el día siguiente quiso ir Jesús a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro, y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Felipe fue un hombre que buscó al Señor, pero Jesús ya lo había encontrado antes. Es lo único que sabemos de él, que fue un hombre de Dios, un hombre que le buscó y al final, pues bueno, también tuvo sus dudas. No vemos que aparezca en la pasión, ni que esté junto a la cruz, ni nada. O sea que fue un cobarde igual que se escondió. Pero al final Dios hizo algo con la vida de este hombre. El otro, el número 6, Bartolomé, o conocido como Natanael también. Y dice en este mismo texto de Juan, cuando termina el Juan 45, dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret.
Natanael le dijo, y aquí viene el primer elitista en la Biblia, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Dice. Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, o sea, de Natanael, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y es increíble cómo se van comunicando, y es lo que ha subsistido a la iglesia, el poder del Espíritu Santo, pero cómo van comunicándose el mensaje del Evangelio, y eso va generando y va engendrando discípulos, y aquí estoy viendo a Felipe, va y le dice, y el otro incrédulo, y al final Jesús ya los había llamado desde antes. ¿Tú crees? Yo ya te había visto, y si alguien te habló a ti del Evangelio y piensas que gracias a esa persona, sí fue gracias a esa persona, pero ya alguien te había visto desde antes, su nombre es Jesús. Él ya te había visto desde antes. Mateo, número 7. Mateo es conocido también, lo vimos ya hace poco, como Leví, publicano que siguió al Señor. Ya hemos hablado de él, un recolector de impuestos que dejó el afán por seguir a Jesús. No era corrupto ni nada, simplemente estaba afanado y dejó todo por seguir a Cristo. 8, Tomás. Tomás era conocido como el incrédulo, ¿sí? Y eso le costó la bendición de no ver a Jesús de primero resucitado. Y también de que es conocido hasta el día de hoy como el incrédulo, ¿no? Cuando le dices a alguien, ¿por qué no crees, pastor? No seas Tomás, te dicen, ¿no? Perdón si hay algún hermano Tomás aquí, pero no está bonito tu nombre porque indica incrédulo, ¿sí? Eres un incrédulo, ¿no? Cierto, ¿no? Pero Tomás es eso. Y Jesús se le aparece a este hombre al final, aparece en el texto. Juan 20 dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Sí, y eso somos tú y yo. Amén. Somos tú y yo. 9. Jacobo, hijo de Alfeo. No se sabe nada de este hombre, de Jacobo. Pero a veces, les dije en la mañana, es interesante porque a veces cuando las personas solo aparecen como seleccionadas por Dios y Dios dice, él fue uno de mis apóstoles y aparece en silencio, a veces son las personas que más cosas hacen para Dios. Y es esto, el ministerio de nosotros como Calvary, como iglesia, somos el ministerio de ser nadie. No estamos interesados en ser reconocidos ni en salir en la televisión, no nos importa nada de eso. Y si tú has decidido servir o estar aquí con nosotros, ten por seguro que lo que le digo, por ejemplo, a los muchachos que están sirviendo, tú estás en el ministerio de ser nada. Porque cuando nos empezamos a creer algo, entonces hay problemas. Tú y yo no somos nada. Somos gente que no somos nada, pero en Cristo somos hijos de Dios. ¿Quieres ser algo más que ser hijo de Dios? ¿Verdad que no? Somos hijos de Dios. Amén. Entonces el ser no visto muchas veces, el trabajar por lugares donde a veces Dios recompensa de una manera mejor. Este hombre no aparece, pero digo, a lo mejor y cuando regresemos, cuando estemos en la eternidad, lo veamos, no sé, a lo mejor va a ser tu patrón, ¿sí? De las coronas que él va a tener, y nosotros no. Entonces ese fue Jacobo, hijo de Alfeo. Simón, llamado Celote. Este celote se llama así porque pertenecía a un grupo de personas llamados los celotes, que lo que querían era darle golpes de estado a los romanos. Eran gente agresiva, gente de armas, asesinos, gente que se dedicaba a matar a los romanos o a hacer un intento de golpe de estado. Sí, mis hermanos, Simón el celote era un sicario, ¿sí? Y tenemos el primer sicario en las Escrituras. Aquí está. Entonces, ¿los sicarios pueden arrepentirse y recibir a Cristo? Amén. Yo en la cárcel he visto muchas cosas así. La iglesia de la cárcel, no te imaginas la gente que se nos ha acercado, que nos ha dicho lo que ha hecho. Digo, eso no me importa. ¿Quieres recibir al Señor? Lo anhelo con mi corazón. Y hemos orado. Ahí tenemos un hermano, no voy a decir su nombre. Así, sicario, tú lo ves a 2 cuadras. Sí, no, pero tú no eres bueno, no fuiste bueno. Y un día oramos por él y acabó de rodillas llorando. Yo no lloro, no, yo acabé igual llorando y recibió a Jesús. El día de hoy es el primero en llegar a la capilla cuando estamos en la cárcel. Busca al Señor. Y si yo estoy aquí con un propósito, mi propósito es conocer más y más a Jesús en este lugar.
Y es eso, ¿sí? Hermanos, también Dios vino y murió por los sicarios. Amén. También murió por ellos. Judas, hermano de Jacobo, llamado también en Marcos 3:18 como el famoso Tadeo, ¿sí? Pero no es, ya sabes lo que pasó tiempo después de la religión, lo convirtió en San Judas Tadeo. Pero ese no es este de acá, es un demonio que la gente sigue. Realmente Tadeo, el que aparece aquí en la escritura, está en Marcos 3:18 y es lo único que se sabe de él, no se sabe más. Todo lo demás es mera especulación, es mera tradición, es mera religiosidad. 12, y es el último, Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. De este personaje, pues, ¿qué sabemos? Que vendió a su maestro por monedas, que a pesar de que Cristo estuvo con él, y a veces pensamos, es que en esta iglesia no me gustó, me cambié a otra, tampoco me gustó, y aquí tampoco me está gustando. Creo que tienes que hacer una pausa y preguntarte si el problema no eres tú. Porque Judas tuvo el mejor maestro 3 años y no se convirtió. ¿Y el problema quién era? ¿Jesús o Judas? Judas. Entonces yo creo que debes de meditar eso. Porque si has estado así, ay, es que aquí fui y no, y es que aquí, ten mucho cuidado porque a lo mejor el problema eres tú. Más bien el problema eres tú. ¿Sí? Tienes que recapacitar. Un hombre le preguntó una vez a un teólogo, ¿por qué Jesús eligió a Judas Iscariote como discípulo? Y yo me preguntaba eso, ¿por qué él? Y el maestro respondió, no lo sé, pero tengo una pregunta aún más difícil, ¿por qué Jesús me eligió a mí? ¿Por qué Jesús te escogió a ti? ¿Por qué nos escogió? Y la respuesta está en esta hermosa palabra que siempre les voy a repetir hasta el cansancio, gracia, por gracia, amén, es por gracia. Termino con estos puntos. Jesús escogió a estas personas para que estén con Él hasta el final. No al principio, no a la mitad, sino hasta el final. Y esto nos lleva a pensar que Jesús está interesado en usar humanos comunes y corrientes, más corrientes que comunes, ¿sí? Y usó a estas personas y trastornaron el mundo por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo. Tú y yo no somos apóstoles, obviamente, no. Ahora, si te haces llamar apóstol, que Dios te bendiga, pero no eres apóstol. Eres un ridículo si te llamas así. Realmente todos somos hijos de Dios. ¿Y qué es? Dios está interesado en usarnos para llevar su mensaje a las personas. Somos la materia prima del Señor, ¿no entendemos eso? Dios nos quiere usar, pero a veces nuestras manos están demasiado ocupadas en otras cosas y preferimos hacer otras cosas que decir, Señor, úsame. Cuando servirle a Dios y ser usado por Dios es un privilegio, familia. Es un privilegio. Ahora, aquí hay 11 discípulos, pero realmente en el libro de Hechos capítulo 1 vemos que escogieron al sucesor de Judas, ¿sí? ¿Y cómo lo escogieron? Bueno, los discípulos entraron en la carne, no esperaron la venida del Espíritu, no esperaron que el Espíritu les dirigiera y echaron suertes, dice el capítulo 1 de Hechos, en casa lo puedes estudiar. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre un hombre llamado Matías. ¿Sí te das cuenta que los 11 que estamos hablando aquí no es ninguno perfecto? Digo, por si alguien te dice, es que tú eres cristiano, tienes que ser perfecto. ¿Neta? No. ¿Sí? Entonces ellos están echando suertes y escogen a Matías. Y pues bueno, muchos teólogos y muchos comentaristas de la Escritura coinciden que ese lugar no era para Matías. ¿Sabes quién era el apóstol número 12? El apóstol Pablo. Pero no esperaron el tiempo, se desesperaron y dijeron, va, pues él, ¿no? Y no es que haya hecho las cosas mal Matías o que, ay, Matías es chafa, ¿no? No, sino simplemente ellos se desesperaron. Pero el apóstol Pablo escribe acerca de esto, de quién es él o cómo puedes ser seleccionado para el Señor, ¿sí? Y vas a dejar tu currículum. Bueno, fui un buen predicador. No, eso es basura, dice Pablo. Todo eso para mí es basura, con tal de conocer a Cristo, dice. Pero Jesús, fíjate que dice Pablo, que dice en 1 Corintios 1:26, el 12º apóstol. Y la historia de Pablo ya te la sabes, cómo fue asesino y todo, y Dios lo levantó y fue conocido como el apóstol de los gentiles. 1:26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Lo necio.
para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Eres necio? Bienvenido al cristianismo, brother. ¿Sí? ¿Cumples con estas características de los apóstoles? Bienvenido al cristianismo. Ve a Él porque Él quiere transformarte. Amén. A medida que vamos muriendo. Creo que tenemos muchas características de estas personas, pero en manos de Dios fueron hombres que no se quedaron así. Fueron hombres que fueron transformados por Dios, que trastornaron el mundo con el mensaje de la predicación. Fueron hombres que fueron cambiados. ¿Y cuál fue su secreto de estos hombres? El Espíritu Santo. Dios mismo. Y si Dios usó a esto y te identificaste con alguno de ellos, yo te pregunto, ¿tú crees que Dios no puede usarte el día de hoy? Claro. Vuelvo a repetir, la materia prima de Dios son los hombres. Las mujeres, quiere usarnos. Sí. Si Dios te quiere usar, ¿qué esperas para rendirte a Él? Señor, heme aquí. Sí. Te pregunto, ¿tú crees que Dios... A veces piensas, no, es que Dios no me está usando porque yo no estoy haciendo nada. ¿Sabías que muchas veces con hablarle a una persona allá afuera tú puedes llegar a ser Felipe? Y esa persona escuchó el evangelio porque o has orado por alguien y tú no sabes la magnitud de lo que tú puedes hacer para el Señor cuando hablas en su nombre. Cuando hablas en su nombre. Yo cuando conocí al Señor, hubo un hermano, ya no está, ya falleció. Iba a visitar a mi novia, ahora mi esposa. Y cuando estábamos ahí, me acuerdo que este hermano, cada vez que yo llegaba para ir a buscar a mi esposa, para ir a la rumba, no era yo cristiano, no me juzgues, ¿sí? Nos íbamos de fiesta y este hermano se sentaba y me decía, te quiero hablar de Jesús. Yo, ay, no, sí. Pero me acuerdo que sus palabras entraban en mi corazón. Y algo que decía este hermano, que ahorita ya está en la presencia de Dios, taladró mi corazón. Él me hablaba con una manera tan simple del evangelio, me hablaba tan hermoso del Señor que decía, yo quiero eso, pero ahorita no, ahorita tengo que vivir mi vida, ¿no? Tiempo después, gracias y por misericordia de Dios, no me morí de un infarto o de una insuficiencia renal o de una cirrosis. Gracias a Dios Él me preservó y estoy para servirle. Pero se me vienen a la mente esas personas. Hermanos, nada es imposible para Dios. Amén. Habla de Él. Sí, habla de Él. Sí. Estos pensaban ser algo o hacer algo para Dios y al ver su derrota del Señor en la cruz huyeron, pero no se estaban dando cuenta que lo mejor estaba por ocurrir, porque 3 días después el Señor resucitó. Amén. El Señor resucitó y ahí cambió todo. Qué glorioso día cuando ese día ocurrió. Y te voy a dejar un dato para irnos a la casa. Se calcula que hay unos 300 millones de personas en el mundo en los días de Jesús, en tanto que hoy hay más de 5,000 millones y 4/5 partes de ellos habitan en las naciones poco desarrolladas. Por tanto, hay mucha gente que no conoce a Jesús. Saliendo de acá tienes chamba, ¿sí? Cuando ofrendas, cuando diezmas, también es chamba, porque ayudas a mantener esto para capacitarnos y salir afuera. Cuando estás ayudando, cuando estás aquí, haces esto, te preparas, te equipas para salir allá afuera. Amados, la mies es mucha y los obreros somos pocos. Hay que orarle al Señor de la mies que mande más obreros, pero para eso estás aquí el día de hoy. Tal vez no eres uno de los 12, pero sí somos uno de los muchos que vamos a estar en su presencia el día que Él nos llame. Amén. Ven, Señor Jesús, eso es lo que oramos. Padre, gracias por esta tarde. Gracias por tu amor, por tu cuidado, por el privilegio que nos das de hablar de ti, por el gozo que nos da, Señor, de que a pesar de quienes somos, de que a pesar de que muchas veces estamos en nuestras mismas soberbia, nuestro mismo mundo, tú sales a nuestro encuentro y nos levantas y nos animas, Señor. A veces todos caemos en baches espirituales, en situaciones donde ya no queremos más. Pero tu amor y tu misericordia están ahí siempre y tomas nuestra mano y nos levantas y nos dices,
Adelante, hijo, que esto no ha acabado. Gracias, Señor, porque podemos ver que en estos hombres que todos te fallaron, pero en los que más te fallaron son los que más te amaron. Y tu palabra es muy clara cuando dice: el que perdona mucho es porque se le ha perdonado mucho. El que ama mucho es porque se le ha perdonado mucho también. Y aquí estamos, Señor, pidiéndote tu intervención de manera sobrenatural en nuestras vidas. Queremos adorarte y alabarte con nuestras vidas, Señor, y salir a ese mundo que cada vez está más caído. Cada vez las cosas están peor, pero tú has puesto esta luz en nuestros corazones para ir y compartirlo, Señor. Que no nos quedemos nada más con esto, sino que sepamos que somos algo importante, algo que inició con 12 hombres y que 2000 años después sigue triunfando porque tú eres el que la compró con su sangre. Esa es la iglesia. Gracias porque somos parte de tu familia, Señor, por medio de tu sangre y tu sacrificio. Gracias porque somos tus hijos, no por nuestras obras, sino por tu gracia. Gracias por tu gracia, gracias por tu amor. Damos gracias y llévanos con bien en Cristo Jesús.